¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Marcos 10:35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un saludo cariñoso en Cristo a todos nuestros amados hermanos que semanalmente nos escuchan en estas reflexiones dominicales, pasando un tiempo juntos en torno a la palabra de Dios, que día por día se constituye en un sólido fundamento en medio de un mundo cada vez más complicado e incierto. Sin embargo, Dios, en su infinita gracia, ha provisto un manual absolutamente confiable, tal como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De allí, mis apreciados hermanos, la importancia de tomar un tiempo planeado diariamente para avanzar en el estudio, meditación y memorización de las Escrituras. Esto resultará como un muro para repeler los ataques del maligno, avanzando confiadamente, equipándose para ayudar a muchos en medio de esta inédita pandemia del COVID-19. Resaltamos un artículo que circula en las redes sociales denominado 10 lecciones del coronavirus. Y voy a referirme a la lección 8 y a la lección 9. Pero el artículo es muy interesante. Hay
lección 8, hay que adaptarse y no conformarse. Lección 9, construye nuevas oportunidades. Ya lo dijo el profeta Daniel en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 11, versículo 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El Señor está en absoluto control y Él avanza por medio de su iglesia, la cual es su cuerpo. El Señor resucitado dio a sus discípulos, antes de subir al cielo, dijo, cuando fue abordado por ellos, los discípulos, los cuales estaban preocupados por el futuro, Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 7 y 8. Esta fue y será la competencia de sus discípulos en todos los tiempos, cualquiera sean las circunstancias, hasta su regreso, el cual pondrá fin a todas las cosas y establecerá su reino de justicia y paz. Caminemos entonces con este norte, amados hermanos, agarrados de la buena mano de Dios. Hoy vamos a centrar nuestra reflexión en una pregunta muy importante que hizo el Señor Jesús cuando caminaba por este mundo. La pregunta es, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Al considerar a quienes se les hizo esta pregunta, notaremos que algunos respondieron acorde a una gran necesidad. Un segundo grupo respondieron en base a lo que era la perfecta voluntad de Dios, y un tercer grupo no sabían con exactitud lo que pedían. Así que, seguidamente, nos adentraremos a considerar las implicaciones de cada grupo. Grupo número 1. Los que tenían una gran necesidad. Ciegos que recobraban la vista. Uno se encuentra en el relato de Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. También relatado por Mateo y Lucas. Y el otro lo relata Juan en su evangelio en el capítulo 9. En los días del Señor Jesucristo circulaba la creencia de que la ceguera física se daba a causa de pecados cometidos. Juan 9, 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es así que a cuantos el Señor devolvió la visión, era una señal inequívoca de que el poder y el amor de Dios se estaban manifestando. Era, además, un milagro que a todas luces probaba sin lugar a dudas la divinidad del Señor Jesucristo. El ciego curado
del relato de Juan capítulo 9, 32 y 33, dijo: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. En sencillas palabras, este hombre está diciendo que solo Dios puede sanar a alguien que nació ciego. Amables oyentes, la Biblia es clara al enseñar, uno, que todos los seres humanos nacemos con ceguera espiritual. Nacemos entonces ciegos espirituales, incapaces de percibir el reino de Dios. El milagro de hacer ver a uno que espiritualmente nace ciego es obra de Dios. Este milagro lo está haciendo Dios en muchos hoy. Y es mi más grande deseo que usted haya sido uno de estos que ha recobrado la visión por obra de Dios. Juan 3:3 dice, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Número 2. Solo el Señor Jesús puede hacer este milagro. Acudamos a Él convencidos de nuestra incapacidad, ceguera espiritual. El Señor Jesús dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y número 3, solo cuando Dios abra nuestros ojos podremos seguirlo. El ciego del relato de Marcos 10 y el de Juan capítulo 9, ambos, una vez sanados, adoraron a Dios y le siguieron. Amados oyentes, este es el milagro más urgente y necesario. Si te preguntara Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Tu respuesta sería la de estos ciegos: Señor, quiero que abras mis ojos espirituales para conocerte, para amarte, adorarte y seguirte. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esto solo es posible cuando el Señor abra nuestros ojos espirituales. Ahora nos vamos a referir al segundo grupo. Este es un grupo muy especial. Ellos ya mantenían una relación de calidad con Dios. Estaban en una posición de mucha responsabilidad. Además, eran conscientes del rol que jugaban ante Dios y los hombres. Uno de ellos era el rey David. Dios lo había sacado de la pobreza, del anonimato y del trabajo rural para prepararlo en su escuela y ponerlo como líder de su pueblo en el Antiguo Testamento en la etapa de los reyes. A este no se le hizo en sí esta pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Sino que,
consciente del rol que jugaba como primer hombre de la nación de Israel, sabía que sin Dios no hay sabiduría, no hay dirección sabia ni para sí mismo y mucho menos para dirigir una nación. Determinó para sí lo que escribió en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dios había dicho que moraría en un templo en el Antiguo Testamento, al cual llamaba casa de Jehová. En este lugar David encontraba un motivo para meditar, para asimilar los atributos o las perfecciones de Dios. En la casa de Jehová, cada cosa hablaba del carácter del Señor, su amor inagotable, su perdón, su justicia, su misericordia, su paciencia, su bondad, su ira, su santidad, su sabiduría y extraordinario poder y su majestad, etcétera. Qué bendición, hermanos, resulta el tomar un tiempo para reflexionar, meditar, considerar estas perfecciones y atributos del Señor, a quien servimos y adoramos, para que así nos enriquezcamos, empapándonos al comprender, al conocerlo a Él en semejantes hermosas perfecciones o atributos. El otro rey fue Salomón, hijo de David. A este que había ascendido al trono de Israel en lugar de su padre, se le reveló el Señor en un sueño y le dijo: pide lo que quieras, yo te lo dé, que yo te lo dé. Pide lo que quieras, que yo te dé. Vamos a tener una lectura en Primera de Reyes 3, 6 al 15. Primera de Reyes 3, 6 al 15. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo, tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Perdón, he aquí,
lo he hecho conforme tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. ¡Qué gran privilegio! En la lectura se puede notar que, 1. Salomón era consciente que por amor de Dios había llegado al trono. 2. Era un joven con poca experiencia. 3. La responsabilidad de liderizar un pueblo era grande. Por tanto, su petición fue: dame un corazón entendido para juzgar entre lo bueno y lo malo, sabiduría para juzgar en forma correcta, para no cometer injusticias. Él pensó en Dios, en lo que le agrada a Dios, y también pensó en el prójimo, lo que es correcto para el prójimo. ¿No es esto maravilloso, amables hermanos? Para cuantos tenemos roles ante Dios y ante los hombres, esto es la voluntad y corazón de Dios. Esto es el reino de Dios. La petición que hizo Salomón es lo que enseñó el Señor Jesús en Mateo 6:33. En el Sermón del Monte, Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Finalmente, un tercer grupo. En la lectura de Marcos 10:35 al 45, representado por los hijos de Zebedeo, y que eran 2 discípulos de Jesús, de nombre Jacobo y Juan, ellos llegaron con una petición concreta. El Señor les preguntó: ¿qué quieres que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Ellos fueron muy claros y precisos. Sentarse en el lugar de honor en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estos 2 hermanos, al igual que muchos judíos, hasta hoy tenían una idea equivocada del reino mesiánico predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Creían que Jesús establecería un reino terrenal con palacios y tronos y lugares de honor. Además, serían liberados de la dominación romana. 4 cosas aprendemos de esta petición que Jesús enseñó en este pasaje de Marcos, que ya les dije, 35 al 45. 4 cosas. Número 1, primero, el privilegio de formar parte de este reino debe arder constantemente en nuestros corazones, como lo era en los corazones de los discípulos de Cristo. Número 2 o segundo, en el reino de Jesús no hay coronas sin sufrimientos. Sufrir por Cristo añade honor a su causa, ya que disfrutar del reino de Dios por toda la eternidad le costó al Señor Jesús un sacrificio inimaginable. Él pagó con su sangre nuestra salvación. Los discípulos sabían
que seguir a Cristo implicaba grandes sufrimientos. Él les dijo en el versículo 39 de este capítulo 10 de Marcos: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Estos dos hermanos glorificaron a Cristo en su muerte como mártires. ¿Te recuerda que Juan fue desterrado a la isla de Patmos? Y el primer discípulo que fue pasado por espada precisamente fue el que se menciona aquí, uno de los dos hijos de Zebedeo, Jacobo. Tercero, en el reino del cielo, la grandeza no se obtiene por un deseo, sino por una decisión. Ser un servidor para otros. Pensar y hacer bien a los demás antes que a sí mismo, antes que servirse a uno mismo. Nuestro mundo sería más humano si pusiéramos en práctica este principio. No obstante, por doquier se puede notar el dominio, la prepotencia, el egoísmo, la superioridad, el placer de ser servido antes que servir y dar, como lo dijo el Señor Jesús. Y cuarto y finalmente, alentemos el deseo de grandeza en el modelo de Cristo. El verso 45 es el resumen de la vida y obra del Señor Jesús. Revela su corazón, sus pensamientos, su amor, su grandeza, su obra redentora. Rompe todos los paradigmas humanos, abriendo el camino para disfrutar de una comunión y relación ininterrumpida de calidad, ahora y por toda la eternidad. La plenitud y disfrute de la pregunta ¿qué quieres que haga por ti? No radica en los deseos del corazón de los hombres, sino en los perfectos designios de Dios, los cuales alcanzan con bendición a tantos como sea posible. Jesús dijo en el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me despido, amables oyentes, deseándoles bendiciones de mi Señor Dios Todopoderoso. Hasta nuestra próxima reflexión dominical. Puede escucharnos en YouTube, en el canal Sendas de Paz Estéreo, Pastor Héctor Morales, quien les dice hasta entonces.